Hola, ¿qué tal? Esta es la conferencia número 9, las infradimensiones. Este tema tiene por objetivo que conozcamos que tal como sucede en el planeta Tierra, sucede en nuestro mundo interior. En el bajo vientre encontramos las 7 puertas que conducen a las infradimensiones internas, nuestras o infiernos atómicos. Es decir, que tal como en la Tierra existen 9 círculos dantescos o infiernos atómicos, dentro de nosotros también existe por consecuencia 9 círculos dantescos. Es decir, van a estar ligados con los infiernos de la misma Tierra. Bien, por ley de correspondencias encontramos para el trabajo psicológico los 9 círculos dantescos. En nuestro mundo interior, al igual que en el planeta Tierra, todos los seres humanos tenemos 2 lunas, la luna visible y la luna oculta. La luna visible está relacionada con los defectos que sí vemos y con nuestras propias infradimensiones. La luna invisible está relacionada con los yoes causa y las infradimensiones del planeta Tierra. Como ven, una luna visible es lo que comúnmente se acepta en una sociedad como normal, pero hay yoes muy terribles que se encuentran en la luna invisible psicológica, que ahí se esconden yoes causas de terrible magnitud, muy perversos, que muchas veces cuando se salen a la luz dentro de esta sociedad son yoes tan perversos como lo son yoes de violación, yoes pederastas, yoes que tienen una vibración atómica infernal realmente terrible y pesada. Entonces vamos a ir viendo que todos nosotros de alguna manera estamos relacionados con todo ese tipo de defectos psicológicos. Ya hemos dicho que los defectos psicológicos tienen 2 formas de acabarse, voluntaria o involuntariamente, una a través de la revolución de la conciencia con 3 factores: muerte en marcha, muerte de instante en instante, autoobservación, muerte reflexiva, o involuntariamente a través de la rueda del samsara, bajando a involucionar a los mundos infiernos y bajando a evolucionar con cuerpos de animales, plantas y minerales. Bien, cuando un ser se decide acabarlos voluntariamente, tiene que iniciar primero una guerra psicológica en el diario vivir, como les digo. Bien, estos yoes trabajan adueñándose de los centros de la máquina humana, del aparato sexual y de las glándulas sexuales. Como ya sabemos, el 97% de nuestra energía creadora sexual se encuentra atrapada entre los diversos elementos psicológicos. Hay que bajar a nuestras infradimensiones a rescatar esta energía para poder hacer las distintas creaciones. Veamos las infradimensiones y los principales defectos que en cada una se encuentran. Bien, a continuación les voy a describir un poco acá cómo están cada uno de los 9 círculos dantescos o infradimensiones para impactar un poquito la conciencia, para saber que realmente es un proceso realmente terrible, doloroso, lento, que parece inacabable, que por eso se hace tanto hincapié de que sigamos un camino de revolución ahora mismo, en este instante, desde ya, para evitar llegar a padecer todas estas cuestiones. Bien, en la primera dimensión, o infradimensión mejor dicho, es la esfera de la luna, relacionada con todos los perezosos que no se han bautizado. Nos está mostrando que el primer trabajo que debemos realizar es contra nuestra propia pereza, pues esta no nos deja iniciar el trabajo sexual ni el trabajo sobre nosotros mismos. La esfera de la luna está relacionada con el planeta luna y el centro sexual. En este centro encontramos el átomo del enemigo secreto, el anticristo, que impide la ejecución de toda obra. Bien, está muy claro, ¿no? Dentro de nosotros existe un yo de pereza que por lo general se manifiesta muchas veces cuando queremos hacer una meditación, por ejemplo. El yo de pereza dice, bueno, pero pues es que esto es muy aburrido, ¿para qué hago esto? Mejor voy a ver la tele o la serie que estaba muy buena. Y bueno, total, es domingo, etcétera. Diferentes tipos de justificaciones que le damos a la pereza para nomás no trabajar. Por ejemplo, en muerte en marcha. Bueno, pues es que
sí me estoy observando, pero este tipo llegó y me gritó y hasta me tiró una cachetada, animó que no le pegara, que no lo matara, no sé. Es que hay veces que uno de verdad encuentra tantas justificaciones, que es increíble cómo nos autodefendemos tantas veces con nuestros propios defectos. Entonces, eso es la pereza. No se refiere tanto a que hacer un trabajo físico, sino algo interno. Bien, la segunda infradimensión es la esfera de Mercurio, relacionada con nuestras aguas y con el instinto. Aquí se encuentran todos los fornicarios de nuestro mundo interior, los cuales terminan de copular y están pensando en el siguiente orgasmo o fornicación. En este círculo no se hace otra cosa que derramar la simiente sexual. Por esto es necesario comprender el valor del enseminis para la creación de los cuerpos, aprender a valorar nuestra propia energía, comprender los daños que ocasiona la pérdida de la misma, y eliminar al yo fornicario para poder hacer el trabajo de la gran obra. Bien, lo mismo, hay que enfrentarnos a nosotros mismos de instante en instante para evitar la fornicación a como dé lugar. Muchas veces se piensa que es imposible, pero claramente es posible. Lo que lo hace imposible es nuestra propia psicología, que nos miente, que nos engaña y nos trata de buscar alternativas, excusas y cosas más sencillas. Por ejemplo, muchas veces nos salimos de este conocimiento o simplemente lo rechazamos porque es más cómoda una verdad disfrazada de mentira, o mejor dicho, que te digan mentiras disfrazadas de verdad, que una verdad cruda e incómoda. Pues es que así vivimos, disfrazando nuestra vida de mentiras disfrazadas de verdad. Entonces, esto es lo crudo, lo real, los hechos. Y no cualquiera se rinde a los hechos, a la verdad, a la realidad, a enfrentarse a uno mismo. Bien, vamos a pasar al tercer círculo dantesco. Bien, aquí está claro, ¿no? La primera infradimensión es los que no quieren transmutar la energía sexual, los que no quieren trabajar consigo mismos porque no vencen a la pereza. Lo de bautizado no es tanto de ir a la iglesia y que te bautice un papa, un padre o lo que sea, un cura, sino que el bautismo real del que se habla es el bautismo sexual, la transmutación sexual. Ese es el bautismo. La tercera infradimensión es la esfera de Venus, relacionada con todos nuestros placeres o deseos. Bien, aquí debemos comprender que el deseo es la fuente de toda fuerza, que el que se niega al deseo se hace dueño de la fuerza, que el que se entrega al deseo se hace su esclavo. Y es obvio, porque nosotros vivimos esclavos del deseo. No podemos dejar de sentir orgasmos, no podemos dejar de gritar, no podemos dejar de herir y de herirnos a nosotros mismos pensando que eso nos va a traer consecuencias o resultados positivos. Bien, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es la fornicación. Uno termina de fornicar y al rato ya comienza como el hastío. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra pareja, de pronto ya vamos a querer voltear a mirar a otra chica que ya nos gusta, siendo hombres, o una mujer con el varón, etc. ¿Por qué? Porque esa es la fornicación, esa es la lujuria, no tiene un tope, no tiene llena. Siempre va a pedir más y más y más, como el alcoholismo. Te emborrachas el fin de semana, al día siguiente te da una cruda y en esa cruda juras no volver a tomar por el malestar que te generó, pero posiblemente el viernes te entre otra vez el deseo de tomar mucho alcohol. Porque así es un círculo vicioso, es el ego, así funciona. Este círculo encontramos el deseo. Quien obra como entrenador psicológico es el Lucifer, tentándonos y probándonos. Lucifer está muy satanizado hoy en día por la Iglesia Católica, diciendo que ese es un demonio. Pero los verdaderos demonios somos nosotros, porque nosotros tenemos a ese Lucifer así, todo negro. Muy pronto vamos a darnos cuenta de que estoy hablando.
ya entrando en materia con el trabajo que se hace. Pero bueno, si lo vencemos nos hacemos dueños del fuego y la luz. Lucifer te da el poder de que si lo vences te da fuego y luz. Pero que si no lo vencemos nos convertimos en sus esclavos y nunca podremos dejar de ser lo que somos. Si eres fumador, nunca podrás dejar de ser fumador. Si eres alcohólico, alcohólico. Fornicario, fornicario, etc. Debemos estudiar todos los placeres: tomar, comer, jugar, fornicar, adulterar, dormir, descansar, parrandear, ver televisión, trabajar, sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en ellos se encuentra atrapado nuestro fuego, la capacidad de verdaderamente amar. Esta esfera está relacionada con el centro emocional inferior. Bien, está clarísimo, ¿no? Hay que vencer el deseo. Primer círculo dantesco entonces, vencer la pereza, trabajar sobre nosotros mismos. Segundo círculo, vencer la fornicación, a como dé lugar tratar de eliminar ese yo de nosotros mismos. La tercera, vencer los placeres y deseos, en lugar de rendirnos ante ellos de manera precipitada y sin pensárnosla dos veces. Bien, en la cuarta infradimensión es la esfera del Sol. El Sol está relacionado con el equilibrio y con la ley de la balanza. En esta región de nuestro microcosmos encontramos dos clases de defectos que siempre impiden llegar al equilibrio y convertirnos en un sistema autoegocrático. Debemos estudiar todos nuestros excesos y deficiencias, originados y expresados en yoes derrochadores, yoes avaros. Los unos invierten mal nuestra riqueza interior y exterior, la despilfarran. Los otros la guardan, la retienen e impiden que hagamos lo que hay que hacer. Hasta que los yoes ladrones se la roban. Estos defectos nos convierten en mendigos, pues no dejan que se haga la construcción de los cuerpos existenciales. Esta esfera se encuentra relacionada con el centro intelectual inferior. Vamos a ver, bueno, la cuarta infradimensión igual muy claro. No solamente somos avaros con el dinero, no solamente somos derrochadores con el dinero, sino también con nuestra propia energía. Por ejemplo, muchas veces somos derrochadores con nuestra energía cuando fornicamos y derramamos la simiente sexual. Y otras veces estamos en el otro lado de la balanza, donde somos avaros y no queremos derramarla por fanatismo. Por ejemplo, los célibes que entran en celibato y duran meses y hasta años sin contacto sexual, sin saber que esa energía debe ser transmutada y trabajada, no guardada, porque más tarde un yo de ira, por ejemplo, en una explosión, se roba muchísima energía sexual de ese centro y de nada sirvió haberla guardado, porque independientemente de todo, se terminó degenerando. Entonces no tuvo caso. No tuvo caso ser alguien célibe si al rato terminamos destruyéndonos de otra forma. Bien, en la quinta infradimensión es la esfera de Marte, relacionada con el centro motor, que maneja nuestras obras y palabras. Aquí encontramos la fuerza, el buen o mal uso de la misma. El defecto de la ira, por lo tanto, aparecen los yoes de la violencia con palabras y obras, los insultadores, agresores, peleadores que afloran en el diario vivir y agotan nuestra energía creadora sexual, en reacciones tontas e innecesarias durante la interrelación con los demás seres. Debemos cambiar la forma de reaccionar ante cualquier situación que se nos presente. Es necesario observar nuestra impaciencia y a todo lo que nos lleva. Aquí están las gentes irónicas, furiosas, soberbios, altaneros, orgullosos, y todas las monstruosas creaciones del yo de la ira. Bien, clarísimo. Pasamos a la sexta infradimensión. Es la esfera de Júpiter. Júpiter es el dadivoso del sistema solar. Bien, contrario a esto, en este círculo encontramos a todos nuestros yoes tiranos, los yoes dictadores, los yoes acaparadores, los yoes que se adueñan de las cosas, de las tierras, los yoes egoístas que retienen el dinero para originar escasez, recesión económica, etc. A todos los padres que obligan a sus hijos a comer algo que no les gusta, a estudiar, a los padres que retienen para sí los dineros de la familia, a los yoes que no dejan que los demás opinen lo que les parece o actúen con libre albedrío,
los que quieren que las personas hagan lo que ellos quieren, todos los que atentan contra el amor y lo divino, los blasfemos, los escépticos, materialistas, ateístas, etc. Esta región está relacionada con el centro emocional superior. Bien, como verán, entre más bajamos en los infiernos, se empiezan a observar yoes más terribles, como es esta sexta infradimensión, donde están yoes que muchos tenemos y no nos damos cuenta, que pensamos que hacemos bien y hacemos mal, que obligamos al niño a comer porque así nos enseñaron a nosotros y hasta le golpeamos y no quiere hacer caso, que si no va a la escuela, en lugar de buscar alternativas y explotar sus talentos, los obligamos a aprender algo que realmente no vinieron a aprender para su crecimiento. Entonces nosotros siempre estamos dañando a la gente, nunca respetamos el libre albedrío y somos tiranos 100%. Hay que tratar de encontrar esos detalles en nuestra vida a través de la autoobservación y eliminarlos. Bien, la séptima infradimensión, esfera de Saturno, esa está relacionada con el centro intelectual superior. Tiene a cargo el manejo de la naturaleza. Aquí encontramos todos los delitos contra el Espíritu Santo, contra la natura y violentos contra el arte. El arte, recordemos que es la creación. Todo aquel que esté atentando contra la creación, contra el arte, pues está violentando por sí la naturaleza y entra precipitado a esta séptima infradimensión para desintegrar ese yo. Bien, los yoes fornicarios, los yoes masturbadores, homosexuales, lesbianismos, adúlteros, lascivos, pornográficos, de prostitución, yoes que practican sexo con animales, yoes que practican sexo anal, yoes que practican sexo oral, yoes auto-homosexuales, yoes abusadores sexuales, yoes que practican el sexo varias veces al día, yoes que copulan estando con la mujer en embarazo, yoes que copulan con la menstruación, yoes que se autoobligan a practicar el sexo, que obligan a su esposa a practicar no teniendo ella deseo, violadores, que derraman la energía fuera del templo, que utilizan anticonceptivos, que abortan, que se castran, que obligan a castrar a otros, que castran animales, que se hacen injertos, de brujería, que critican, que calumnian, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esta dimensión es terrible y muy densa, muy pesada. Hoy en día se defiende mucho de estos defectos por la inconsciencia que ya tenemos. Como hemos dicho, somos seres involutivos y estamos vibrando a través de lo que nuestra mente nos dice, cuando en realidad la mente es muy, muy mala consejera. Porque la mente nos da consejos basada en lo que aprende. Y lo que aprende la mente es todo relacionado con el deseo, la pasión, el deseo, el sufrimiento, la felicidad, etcétera. Emociones de tipo inferior que no tienen nada que ver con estados superiores de conciencia. Simplemente ¿por qué? Porque los que tienen que ver todo con estados superiores de conciencia no entran en polémicas de qué es bueno o qué es malo, simplemente respetan el libre albedrío de los demás sin meterse en vidas ajenas. Bien, existe violencia contra Dios en los bribones del intelecto que le niegan la posibilidad espiritual al hombre. Los violentos contra sí mismos, los suicidas, los violentos contra sus propios bienes y los bienes de otros. Todos estos defectos debemos trabajarlos para poder lograr la pureza del sexo y llegar a las verdaderas prácticas de suprasexo. Además, debemos observar nuestro comportamiento frente a nuestra madre naturaleza, los daños contra la ecología, la contaminación de aguas, aire, tierra, elementales, etcétera, etcétera. Es todo un trabajo, como pueden ver, es todo un proceso de cambio que va a ir siendo paulatino y que no puede ser de un día para otro. Es toda una vida de trabajo, de autoobservación, de muerte. Entonces,
Como podemos ver, no estamos en posición de estar juzgando, de estar imponiendo normas, leyes, juicios a otros, y mucho menos ser tan violentos contra nosotros mismos y contra los demás, porque eso simplemente nos va a llevar al sufrimiento tarde o temprano, precipitándonos a estos 9 círculos dantescos. Bien, en la octava infradimensión, en la esfera de Urano, Urano está relacionado con el Espíritu Santo, la energía creadora sexual, nuestra Madre Divina, el Verbo mismo, la verdad. En esta esfera, por el contrario, encontramos a todos los mentirosos, falsificadores, a todos los que falsifican religiones, falsificadores de moneda, suplantadores de personas, a los incestuosos, a los sembradores de discordia, a los malos consejeros, los magos negros, que invitan a otros a fornicar, los que prometen y no cumplen, los escandalosos, los cismáticos, los falsos, los hipócritas, etcétera, etcétera. Bien, aquí encontramos muchos sinceros equivocados, por ejemplo, sexólogos de hoy en día, sexólogos involutivos que realmente aconsejan mucho la práctica sexual con eyaculación seminal, porque eso es lo que entienden, eso es lo que encontraron en sus teorías basadas en placer y pasión. Porque se basan en esta cuestión de que nosotros al alimentar la bestia, por consecuencia se apacigua un rato, ¿no? Tenemos el orgasmo y listo, ya tenemos un desestrés, aparentemente un descanso, pero lo que no entran es a ver más allá de todo eso, que es que este yo siempre va a querer más y más y más. ¿Por qué? Porque no tienen llena. Y la finalidad del yo siempre va a ser llegar a los inframundos, porque él conoce solamente eso, él no conoce nada que tenga que ver con la luz. Fue creado a base de pasión, deseos, dolores, sufrimientos, felicidad, etcétera, etcétera. Bien. En la novena infradimensión es la esfera de Neptuno. Nos encontramos ahora mismo en el aparato sexual. Aquí encontramos a todos los yoes traidores de nuestra psicología. Cada uno de nuestros deseos, cada una de nuestras justificaciones y lavados de manos, cada una de nuestras malas voluntades, que prefieren hacer la voluntad de los yoes que de la conciencia. Por ejemplo, cuando nuestra conciencia nos está diciendo no vayas a fornicar, no eyacules, no esto, no el otro, y uno simplemente se deja llevar por el deseo, porque el placer lo tenemos muy fuerte, muy programado en nuestra mente, y no conocemos otra cosa más que ir y saciarnos y listo. Entonces, para el trabajo esotérico, debemos descubrir a cada uno de nuestros yoes traidores que se manifiestan a lo largo del día. Por ejemplo, una persona está trabajando muy fuertemente la lujuria y lleva meses, tal vez años, y de repente un yo traidor le puede hacer cometer un error terrible. Simplemente de la nada echar a perder un trabajo de meses. Entonces veamos la magnitud de que un solo error nos puede llevar a caer terriblemente a pesar de todo el esfuerzo que se haya hecho. Bien, obviamente con esto no estoy diciendo que por una vez que cometamos un error ya todo está echado a perder. No, simplemente que tenemos que estar muy cuidadosos porque cualquier defecto que no estemos viendo nos puede de pronto dar una trampa. La trampa del ego se le dice, por ejemplo. Decir, una persona deja el alcohol, pero se la pasa criticando a todos los que toman alcohol. Esa es una trampa del ego. ¿Por qué? Porque no ha comprendido a tal grado el defecto de que no comprende a los demás. Y si no comprende el defecto, pues por consecuencia no lo va a eliminar totalmente. Bien, a este procedimiento se le denomina conocimiento de sí mismo. De estas infradimensiones saldrá la luz que ilumina nuestras tinieblas interiores o la sabiduría del mal y el amor que está atrapado en esos defectos. En estas infradimensiones se encuentra atrapado nuestro Mercurio. Debemos enseñar y estimular a los alumnos para que el trabajo de la muerte psicológica con el objetivo de emancipar esta esencia embotellada se libere.
De la comprensión de los agregados psicológicos que se han visto dependerá el equilibrio de los centros y el rescate de nuestras energías para la creación. Bien, esto que acabamos de ver, de alguna manera podríamos decir, no, bueno, pues yo no tengo este defecto, gracias a Dios. Bueno, como vimos antes, tenemos dos lunas, una visible y una invisible, entonces tenemos que profundizar a tal grado de que podamos llegar a defectos que ni siquiera vemos o sabemos que tenemos. Pero repito, esto es un trabajo paulatino. Y esta conferencia debe de motivarnos muchísimo, debe de darnos una comprensión terrible o un choque de conciencia muy fuerte para que nosotros podamos entender que de lo malo, de las tinieblas, del ego, sale la luz. Es decir, nosotros tenemos que bajar a todos estos 9 círculos dantescos en nuestra propia psicología. Ahora entendemos el por qué se decía lo que se decía al principio. Entonces, nosotros salir eliminando, por ejemplo, el yo fornicario, ¿qué va a salir de nosotros? La comprensión de la castidad y seremos castos. Realmente seremos castos, practicaremos sexo y no derramaremos la energía sexual. En contrario, la transmutaremos y crearemos cuerpos existenciales del ser. Entonces estaremos en el camino de convertirnos en verdaderos dioses, que es la finalidad entonces pues de este trabajo. Por ejemplo, eliminamos el yo de la gula y tenemos la comprensión entonces de la templanza. Nosotros al tener la templanza, pues simplemente ya sabremos decir no cuando estemos saciados, en lugar de comer más, en lugar de beber más. Y así, sucesivamente con cada defecto, por minúsculo que sea, sacaremos luz, sacaremos comprensión. E iremos limpiando nuestras aguas, e iremos limpiando nuestra conciencia. Iremos liberando ese 97% paulatinamente, hasta que después ya no exista lujuria, hasta que después ya no exista ira, ya no exista pereza, orgullo, vanidad, tiranía, homosexualismo, etcétera, etcétera. Con todo esto no estoy diciendo que ser, por ejemplo, homosexual sea malo, simplemente es una elección que cada quien hace en su vida. No estamos satanizando nada, ni queriendo entrar en cuestiones polémicas, ni tratando de hacer sentir menos a alguna persona por su preferencia o sus gustos. Lo que estamos hablando es algo que va a servir para la revolución de la conciencia y eso es todo. Quien tenga interés en esto, pues que lo haga. Y el que no le interese, pues que no le interese y no lo haga. Simplemente así es esto, práctico. Vamos a entrar en algo práctico, 100%. No nos vamos a quedar a criticar gente, no nos vamos a quedar a sentirnos mejores, porque todos somos igual al otro. Cuando empecemos a comprender eso en nuestra psique, lo menos que vamos a querer hacer es criticar al otro por lo que hace o no hace. Porque lo único que debemos criticar, lo único que debemos juzgar es a nosotros mismos para poder así cambiar nosotros. Bien, esta fue la conferencia número 9 y pues listo, los veo en la conferencia número 10, la estaré subiendo el día de mañana. Muchísimas gracias por su comprensión, por su visita y que pasen un excelente día.